Dios bendiga. Gusto saludarlos. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir su palabra, su preciosa palabra, de compartir la verdad. Y voy a dividir en dos partes este mensaje que nos engloba en uno solo. Pero quiero primero hacer un preámbulo, una introducción de la historia, para darnos cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos, para hacer conciencia. Vamos a hacer un breve vistazo de cómo nosotros somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, nosotros somos creados por Dios. Tenemos un creador. Dios, en su infinita sabiduría, Él trazó un rumbo para la humanidad y Él hizo a nuestros padres, a Adán y Eva. Y Él los hizo a su imagen y semejanza, nos dio una conciencia a los hombres y a las mujeres, nos dio una conciencia y nos dio ese sentir de la inmortalidad del alma, ese sentir de que somos eternos. Pero nos puso un parámetro para mostrarnos que Él es Dios, que Él es nuestro creador. Y al principio vemos como una tentación y vemos como la serpiente antigua, Satanás, cae, entra en el paraíso y entra en escena al tentar a Eva, y Eva cayó en tentación, en desobediencia, porque Dios le dijo: de este árbol no debes de comer, del árbol del bien y del mal, porque si comen de este árbol, van a morir. Pero ellos cayeron en la tentación. Hay un misterio ahí. Nosotros vemos que hubo una conspiración en el cielo, en el reino celestial. Nosotros vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y si estamos aquí es porque creemos en la palabra de Dios, creemos en la Biblia, creemos que la Biblia es nuestro manual de estudio y que es la palabra de Dios. De manera que nos estamos basando en la palabra de Dios para comprender todo esto. Dice en Génesis, voy a leerlo, Génesis capítulo 3. Versículos 4 y 5, vamos a observar. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Un engaño. No moriréis, no te va a pasar nada. Prueba. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el engaño en el que cayeron nuestros padres, en el que nos marcaron para siempre hasta nuestros días, y en el que ya traemos esa herencia de esa creencia de que somos como dioses, de que podemos ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Y hemos venido arrastrando esa escuela hasta nuestros días. El Señor en su omnisciencia, porque Dios es omnisciente, es uno de los atributos del Señor, de Jehová. Es omnisciente, es omnipresente y omnipotente. Omni quiere decir que es total, tiene una sabiduría total, y tiene un conocimiento total, y tiene una presencia total. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, Él nos conoce desde el principio. Desde antes de que naciéramos, Él ya sabía también, y sabía también nuestra trayectoria, nuestra tradición que venimos arrastrando de nuestros padres, de nuestros ancestros, mis abuelos, tatarabuelos, hasta nuestra generación. Todo lo que traemos, Dios sabe. Él nos conoce. Entonces, Él en su omnisciencia vio este asunto, y Él dijo: bueno, pues esto se va a arreglar, porque pues Él es Dios, Él es el Señor de señores y Rey de reyes, Él es nuestro creador. Pero para Él un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, dice la Biblia. Así que Él ve a futuro, y Él dijo: bueno, vamos a poner una solución a este asunto. En la Biblia también nos habla de la Trinidad de Dios, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces Dios promete una solución a este engaño o caída o pecado de Adán y Eva en la promesa de la redención en Cristo. Génesis 3:15 nos dice, vemos la voz de Dios, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay una promesa ahí de una simiente de la mujer que viene, que le va a pisar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Lo va a destruir. Y esta promesa se cumple con el tiempo. Sin embargo, a través de todo ese tiempo, de todo el transcurso de ese tiempo, pasaron civilizaciones, pasaron miles de años, después viene el diluvio. La decadencia es muy notoria en el ser humano y se muestra cómo por la desobediencia el ser humano siempre tiende a la decadencia, siempre tiende a la maldad. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y el Señor les dijo, van a morir. Y lo cumplió. Porque las consecuencias de esta separación, inicio de la civilización, hubo un desarrollo también posterior del trabajo en sociedades humanas. Podemos ver en Génesis 3, capítulo 22 y 23. Y dijo Jehová Dios, la voz de nuestro Padre Santo, dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Nuestros padres, y por ende nosotros, perdimos esa bendición de la vida eterna ahí, de vivir para siempre en el Edén, en el jardín del Edén, estar ahí, cerca del Señor, sin necesidad de todo lo que ha sucedido, que ha pasado ya, ¿cuántas generaciones? Miles de millones de seres humanos que han pasado hasta nuestra época. Entonces, viene esto, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahí está la consecuencia a esta desobediencia. Pasaron los años, vinieron civilizaciones, vinieron la civilización, tenemos registros desde los mesopotamios, los babilonios, la civilización egipcia, las civilizaciones romanas y todo el desarrollo de la tecnología y el conocimiento humano enorme. El ser humano mostró que tiene una esencia de Dios, que tiene también sagacidad. Desarrollaron las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias de la tierra, las ciencias astronómicas, las ciencias ocultas, porque también en la maldad desarrollaron muchas virtudes. Hubo hombres virtuosos, se desarrollaron las escuelas humanistas en Grecia, en Roma. Hubo proezas, hubo hombres ilustres que desarrollaron las escuelas a su máximo esplendor. Pero siempre podemos ver en la historia la decadencia de todas estas civilizaciones, la consecuencia de la pecaminosidad del hombre y del egoísmo del hombre, siempre prevalecieron y nunca pudieron quitárselo de encima. Siempre buscando una fuente de sabiduría y la fuente de la vida eterna. De ahí se desarrolló la alquimia en la Edad Media, buscando la fuente de la vida eterna. Encontraron muchos compuestos químicos, desarrollaron las medicinas, desarrollaron las tecnologías enormemente. Pero la promesa de Dios siguió. La palabra de Dios no pasa. El Señor dijo que iba a haber un redentor y lo hubo. Tenemos también la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Cómo llamó a Abraham? ¿Cómo lo sacó de Ur, de los caldeos? Una civilización muy importante. Entonces Él le dijo, quiero que salgas de aquí, porque te voy a usar, porque de ti va a haber descendientes, como la arena del mar, que van a conocerme a través de tu legado. Y podemos ver ahí, como ya en ese tiempo, ya era más cercana la venida del Redentor, como ya se estaba cuajando toda esta promesa, como ya se estaba acercando la venida de nuestro Redentor. Y se habla de nuestro Redentor en esa época de los patriarcas, cuando
Jacob bendice a Judá y le dice que de él iba a salir Silo. Y esto lo podemos ver en Génesis 49:10. Nada más estamos haciendo un breve repaso de la historia. Génesis 49:10. Habla Jacob. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, de la tribu de Judá. Y se hablaba posteriormente, ya en la ley, en los escritos de Moisés, en los salmos, en los profetas. Isaías lo dice muy clarito, en la profecía que habla Isaías, en el capítulo 9, podemos ver cómo cerca de 800 años antes de la venida de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Isaías era usado por Dios para profetizar. Capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a pesar de que se anunció la venida del Mesías a través de los tiempos, hubo muchos profetas que hablaron: Joel, Miqueas, David, entre otros. Hablaban, había escepticismo porque las escuelas humanistas siguieron desarrollándose, siguieron avanzando, y las gentes, como nosotros, seguíamos buscando la superación personal, la afirmación de nuestro propio valer, el éxito, el progreso, el desarrollo de la virtud en cuanto a conocimiento filosófico y teológico, y siguió el avance del humanismo. De manera que no había excusas para no reconocer los tiempos en los que estábamos viviendo, porque ya se había profetizado, ya se había hablado, se había hecho la promesa desde el principio de la creación. Jesucristo mismo lo dijo en Lucas 10:24, dice: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Un gran privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo. Un enorme privilegio. Sin embargo, como les digo, hubo escepticismos y dudas, pero no en todos. Como tampoco no lo hubo en Juan el Bautista. Podemos ver su testimonio. Juan el Bautista fue usado por Dios, por el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver también el movimiento del Espíritu Santo ya en el tiempo señalado para que llegara a tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a Jerusalén. Podemos ver cómo el Espíritu Santo ya se había derramado en algunas personas. Ya Dios en su Trinidad estaba trabajando a través de su Espíritu Santo. Lo podemos ver en el templo con Simeón. Me llama la atención porque hay doctrinas que hablan de que tienes que ser bautizado y que tienes que hacer una serie de ritos y requisitos para recibir el Espíritu Santo. Y la Biblia no dice eso. En Lucas podemos ver el movimiento de Dios a través de su Espíritu Santo. Lucas 2, 25 al 38 dice, capítulo 2 de Lucas: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, después despídese a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban a la redención, de todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana y este hombre Simeón tuvieron la dicha de ver al niño Jesús, nuestro Salvador. Veamos ahora al Dios mismo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, autorrevelándose. El mejor evangelista de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo, en la era de la gracia, nuestra era, Dios trabajando. Porque como Él dijo en Juan, yo trabajo y mi Padre trabaja. Son trabajadores. Hasta ahora mi Padre trabaja, está trabajando, nuestro Dios está trabajando. Y tenemos ya a nuestro Señor, al Dios mismo, encarnado, revelándose a sí mismo. Vamos a leer Juan capítulo 3, y ahí empezamos la segunda parte de nuestra predicación. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos tu testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerías si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das como iglesia de escuchar tu mensaje. A través de los tiempos, ya en la era cristiana, que tú instituiste, que tú hiciste, Señor. A poco más de 2000 años, estamos estudiando este legado que tú nos dejas, que es este Evangelio de Juan, Señor, que es esta vivencia que tú tuviste, ese testimonio que tú le diste a Nicodemo, que ahora nos sirva a nosotros, que le pueda servir a cada uno de nosotros, Señor. Y para que todo aquel que no ha creído, Señor, que se arrepienta de esa incredulidad y reconozca que tú eres Dios, y reconoce que tú traes un mensaje de salvación por tu muerte y resurrección en la cruz por nosotros, porque por nuestros pecados tú te entregaste a morir en la cruz para que fuéramos salvos, para que fuéramos perdonados, para que fuéramos aceptados en tu presencia, Señor, para que fuéramos merecedores de la vida eterna, pero solamente por tu sacrificio.
Y a ti, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pido una vez más que abras el oído de los oyentes y los ojos para que vean a aquellos que aún no han entendido cuál es el verdadero mensaje de salvación. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Continuamos. Estamos en Juan capítulo 3. Nicodemo, como les decía, Nicodemo fue un hombre excelente, un hombre cabal, un hombre virtuoso, un hombre exitoso, un hombre conocedor de la palabra. Nicodemo había llegado en su carrera a formar parte del Sanedrín, que era algo así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era miembro del Sanedrín y era fariseo de fariseos. Fariseos era la religión oficial en aquel entonces de los judíos en Jerusalén. A esta religión y partido político, podría ser, porque tenía las dos, era religioso y político, pertenecía a Nicodemo. Era una agrupación de cerca de 6,000 fariseos y Nicodemo era uno de los principales. Entonces, para haber llegado ahí, él había desarrollado todas estas escuelas del conocimiento y aparte del conocimiento de la palabra de Dios. Podemos decir que Nicodemo era un hombre impecable, era un hombre con una personalidad reconocida en la ciudad de Jerusalén. Nicodemo, principal de los judíos, dice en el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo conocía el Antiguo Testamento, seguramente de memoria, y conocía cada apartamento importante de las Sagradas Escrituras. Pero, igual que casi la mayoría, estaba cegado, no pudo ver a Jesucristo. No tenía ese dato importante de la promesa de la venida de Cristo, de la promesa de Dios para la humanidad. Nicodemo, paradigma de excelencia, hombre virtuoso, líder fariseo y miembro del Sanedrín, además símbolo del poder judío. El nombre de Nicodemo significa victoria de la gente común, tiene un origen griego, victoria de la gente común. Él fue a Jesús de noche, porque siendo un hombre tan importante, ¿cómo iba a llamar la atención o a perturbar un poco a sus compañeros? Podría perturbar la conciencia pública al acercarse a un hombre que se estaba levantando como líder de opinión. Había cierto escándalo ya. Nicodemo fue a ver. Él no se daba cuenta que estaba siendo llamado por Dios. No se daba cuenta que él estaba siendo llamado por el Señor. Él, en su sapiencia y en su autonomía, creía que hacía lo correcto. Con su protocolo, que siempre respetaba, fue de noche. Le preguntó: Rabí, quiero saber más de ti. Y le pregunta: dice, vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro, ¿por qué nadie puede hacer esta señal? Porque nadie puede hacer esta señal que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Es un regalo de Dios, el nuevo nacimiento. Pero la formación rígida de Nicodemo y su corazón endurecido, su corazón de carne no circuncidado, no le permitía ver con claridad aún. No le entendía.
a pesar de que ya se había profetizado, a pesar de que ya se había hablado, a pesar de que hubo otros hombres como Simeón, como Ana en el templo, que humildemente estaban ahí esperando la venida del Mesías. Ellos no formaban parte del Sanedrín, no eran importantes, pero tenían el Espíritu Santo que les estaba diciendo lo que tenían que hacer. Y continuó con este diálogo, pero aquí a mí me llama mucho la atención la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios, de un hombre como Nicodemo, de un hombre natural. Sin embargo, Jesucristo empezó por el principio, nuestro Señor empezó a decir la verdad. La verdad no peca, pero incomoda. A veces uno le dice a las personas, es que tú eres muy religioso, pero no das frutos. No hay cambio en tu vida. Sigues con la mentalidad mundana, sigues creyendo que creciendo materialmente o creciendo socialmente es como vas a lograr tu bienestar, es como vas a realizarte. Todo lo estás haciendo, pero sin Dios. Porque no estás obedeciendo al Señor, porque no te estás sometiendo a Cristo. Jesucristo no es tu Señor. Pero hay una ceguera espiritual que solo Dios puede abrir. Le puede abrir el entendimiento, le puede abrir los ojos a las personas, para mí. El hombre y la mujer necesitan arrepentimiento. Solo por la gracia de Dios. Porque no hay entendimiento de la verdad absoluta. Prevalece la autosuficiencia, el legalismo y la autojusticia, el autoengaño, obras de la carne, esclavos del pecado, al ego, el corazón malo. El que no renuncia al engaño de la serpiente y muere a la tradición y formas de pensamiento mundanos y no cree en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como su Señor y Salvador, no puede ver lo absurdo que es la vida sin Dios, porque es absurdo. Ahora los cristianos podemos ver que es absurdo caminar sin Dios. Ahora sí lo entendemos. Que es absurdo que lo que uno siempre se va a cosechar. Que si no le agrada a Dios, ¿para qué lo hace? Que la paga del pecado es muerte. Que vas caminando por un rumbo equivocado. Ahora lo podemos ver. Ahora nos sometemos al señorío de Cristo y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Ahora tenemos una guerra con nuestro corazón. Ahora sabemos los cristianos que de nuestro corazón emana mucha maldad. Que hay 17 obras de la carne, dice Gálatas 5, y que ya no vamos a andar en esas obras de la carne, porque ya entendemos, porque Dios nos dio el entendimiento. Y todas esas escuelas siguen vigentes. Parece que las hicieron hace 3,000 años o 4,000 años los de la mercadotecnia, que venden cremas para que no envejezca la gente. Cuando eso ya viene desde hace quizás 4 años. O te venden un carro para que te sientas realizado, para que afirmes tu propio valer, tu ego, o para que te sientas seguro. Entonces todas esas artimañas del diablo siguen vigentes. Ahora, con mayor énfasis, el feminismo, la ideología de género, todo eso, son escuelas antiguas. Son escuelas que ya vienen desde esos tiempos. Todos ellos lo traían. Esto no es nuevo. Nomás que ahora se ha hecho con mayor énfasis. Ahora ha aumentado por la tecnología y por todo lo que vemos. Si no, podemos leer, les recomiendo que le den un repaso a Eclesiastés para darse cuenta de la sabiduría que Dios le dio a Salomón para enterarse de la vanidad que es la vida sin Dios, sin temor de Dios. Vanidad de vanidades. ¿Para qué nos esperamos más tiempo, más años para arrepentirnos y reconocer a Cristo como nuestro Señor? Seguimos en el capítulo 3 de Juan, versículo 4, 5, 6 y 7. Dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Es necesario escuchar la voz de Dios, no endurecer nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, si vieres hoy su voz, no endurezcáis nuestro corazón, como lo hicieron los antiguos. El hombre necesita cambiar de rumbo radicalmente. Necesitamos volver a nuestro Creador. Y solo en Cristo es como vamos a poder. Solo en Cristo y su doctrina. Y así en obediencia a Cristo nos someteremos a su Santo Espíritu y Él hará. Ya limpios por la palabra y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, es como habremos de nacer de nuevo, en el agua y en el Espíritu. El mismo libro de Juan, en el capítulo 15, 3 y 5, 15, 3, el mismo Señor nos habla. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus seguidores, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Somos seguidores de Cristo. Cuando el Señor nos habla, nos empieza a dar esta palabra, nos muestra, nos enseña, terminamos por convencernos de que sin Él nada somos, no vamos a poder. Sin embargo, hay temas que no entendemos bien y a veces tenemos que obedecer como niños. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a dar, tenemos que morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos toda esa formación, porque tenemos esa escuela humanista de muchos años, de muchas tradiciones, de miles de años atrás, que venimos heredando de nuestros padres y que seguimos con esa escuela todavía y que luchamos con esos pensamientos y que luchamos con eso que tenemos en nuestros corazones. Por eso es necesario que nos neguemos para crecer en la gracia del Señor, porque el Señor, estamos en un proceso, el Señor nos está llevando en un crecimiento continuo. Dice la palabra que por dentro estamos creciendo, estamos siendo regenerados, aunque por fuera estemos ya envejeciendo, por dentro estamos siendo regenerados día a día, hasta crecer al conocimiento pleno que es en Cristo Jesús. Que damos a cuentas de que solamente en Cristo Jesús es como vamos a avanzar, y a través de su Espíritu Santo, para agradar a nuestro Dios Padre. Nacer del Espíritu y el lavamiento de la regeneración. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 nos da un ejemplo el apóstol Pablo, otro fariseo que también fue llamado y que también tuvo que morir a todo su acervo, el apóstol Pablo. Dice, vamos a leer desde el 9, dice 6, 9, estamos hablando ya de un cambio, de una regeneración. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí estamos hablando ya de la realidad de la vida cristiana, de la sana doctrina, porque hay doctrinas donde le muestran a la gente, le enseñan que al momento de bautizarse ya salió regenerado, ¿no? ya cambió, ya tiene el Espíritu Santo. Eso yo lo creí por mucho tiempo, por muchos años. Fue una doctrina que tuve, pero no, porque no cambiaba en realidad. No había habido un genuino arrepentimiento. No estaba haciendo la obra del Señor, no estaba dejando que el Señor hiciera mi obra, sino seguía con la escuela humanista, seguía con la escuela teológica y filosófica del subjetivismo.
y de todas esas enseñanzas humanistas que hay actualmente, pero no estaba creciendo la gracia del Señor, porque seguía practicando el pecado, porque no había arrepentimiento, no había una sumisión, una muerte total al viejo hombre, y dejar que Cristo se enseñoreara de mí, que es lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando uno le dice al Señor, Señor, tiene que reflexionar, ¿qué quiere decir eso? Señor. Señor es el dueño. En el contexto histórico de la Jerusalén de aquel entonces, un señor era el dueño de una persona. En el sistema laboral existía el sistema de la esclavitud. Entonces, había quienes podían tener esclavos y era permitido. Estaba dentro del sistema de trabajo. Hoy nosotros somos esclavos de Cristo para obedecerle al Señor y hacer lo que Él nos dice en su palabra. Eso es nacer de nuevo. Había, como les digo, profecías del Antiguo Testamento que estaban basados en la naturaleza del ser humano hasta los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde la caída el problema ha sido ese. El problema ha estado en el corazón del ser humano, en el pecado, en cómo el ser humano abrió su corazón a la desobediencia, creyendo que iba a ser como Dios. Pero se acarrió el castigo. Se acarrió el castigo y venimos sufriendo las consecuencias. Pero ahora tenemos un regalo, que es el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Seguimos en la lectura de Juan capítulo 3, versículo 8, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, gloria a Dios. Todo el que es nacido del Espíritu quiere obedecer a su Señor. ¿Y por qué queremos obedecer a nuestro Señor? Porque tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error. Es infalible, no falla. La palabra de Dios la podemos cuadrar y está completa, no hay equivocación, no hay error. Ha habido estudiosos profundos de la palabra y todo se cumple. Se cumple la promesa se cumplió la promesa del Mesías, vino el Mesías. Se habla del ministerio del Mesías, se cumple. Se muestra la naturaleza del ser humano y se cumple. ¿Por qué? Vamos a andar a ciegas, a tontas y a locas cuando tenemos la palabra de Dios. Tenemos que cumplir la palabra y para ello necesitamos al Señor, humillarnos al Señor, orar, leer la palabra, comprenderla y ponerla por práctica y vivir por fe. Creer que Jesucristo es el Señor. Tenemos que dar frutos, porque si no seguimos siendo como Nicodemo. Nicodemo, como les digo y como nos dice la palabra, fue un hombre excelente, principal de los fariseos. Me imagino que Nicodemo, no me imagino, era rico Nicodemo. Y en la sociedad tenía un puesto privilegiado. Pero no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. No se había entregado al Señor. Tuvo el privilegio de tener un contacto con Dios, con Jesucristo. Eso sí. Y podemos ver. El nuevo nacido ya no se gobierna a sí mismo, sino más bien vive por fe en obediencia a la palabra de su Señor y Salvador Jesucristo. El que es nacido del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, de cómo agradar a Dios. El que es nacido de la carne piensa en las cosas de la carne. Observemos Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son nacidos de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si no podemos observarnos a nosotros mismos, si andamos en la carne, andamos en el Espíritu. A veces
¿En qué estriba nuestra plática? ¿De qué hablamos? Porque dice la palabra que lo que de la boca sale del corazón procede. ¿Cuál es nuestro móvil? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? El negocio, la casa, la fiesta, el viaje, la novia, el novio, el carro, la ropa, o otros, peor todavía, el pecado. Pero en eso piensan los que son de la carne, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Démosle gloria al Señor por ello, hermanos, que tenemos ese gran privilegio de estar en Cristo Jesús. Doctrina y regeneración. Juan 3:9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? 9 y hasta el 12 leemos. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? ¿Cómo? Si nuestra mente y nuestra vista están puestas en las cosas del mundo, nomás estás metido en eso. No estás en lo celestial. No han abierto nuestros ojos. No podemos ver que somos peregrinos. Que desde el tiempo de la creación, ¿cuántos miles de millones de seres humanos no han muerto ya? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto tiempo nos queda para entender? Para enderezar la senda. Para dejar la vanagloria, la vanidad, la inseguridad. ¿Cuánto? Para reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nuestro Maestro, porque Jesucristo es nuestro gran Maestro. Es la luz que nos guía en el sendero por el cual tenemos que seguir. Hay un desconocimiento común en los judíos de los puntos esenciales de las profecías. Lo podemos ver incluso en algunos seguidores de Cristo, que estuvieron cerca de Él, que lo escucharon, que lo vieron, y que aún, como decimos aquí en México, no les había caído el 20 de quién era el Salvador. No habían conocido, no habían escudriñado las Escrituras, no se daban cuenta de ello. Me llama la atención y les voy a compartir esta cita de Lucas 24. Vamos a ver una lectura, nada más un breve repaso para ver pues los discípulos de Jesús. (24:13) dice: en el camino a Emaús. Lucas 24:13 dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido cuando Jesucristo fue juzgado y crucificado.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ya resucitado. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? O sea, como si no supieran, ¿no? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, nota: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El problema, como les digo, es viejo, está en el corazón del hombre. Eres tu maestro y no entiendes. Le dice Jesucristo a Nicodemo, lo exhorta con amor, pero tú eres maestro y no entiendes. No entiendes. No entendía las profecías sobre el nuevo nacimiento dado por Dios. Y ya estaban en Deuteronomio, en Ezequiel, en Jeremías, las formas que debían seguirse. Y las profecías sobre el Mesías. El orgullo de obras muertas nos aparta de la misericordia de Dios para un nuevo nacimiento, hermanos. El orgullo es algo que nos estorba para poder entender la verdad. Es el pecado. Tenemos que arrepentirnos de eso. Si alguno de nosotros considera que no ha nacido de nuevo, clamar al Señor misericordia. No es que nosotros nos vayamos a dar el nacimiento a nosotros mismos, pero sí ir humildemente con nuestro Señor, si escuchamos su voz, si escuchamos su llamado, para así ponernos en humildad, hacer su perfecta voluntad. Tenemos que reconocer a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que humillarnos con Él. No es ignorancia, muchas veces también es la incredulidad de no creer que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo vive y reina. En algunas sectas se han aprovechado de eso para manipular a la gente, para hacerles creer que Jesucristo es un profeta, un maestro. Sí lo es, pero no solamente es eso. O es un doctor, mucha gente va a la congregación porque tiene un problema físico, una dolencia, una enfermedad incurable, y van y buscan al Señor. Por eso, un psiquiatra, un exorcista, por eso busca a la gente a Cristo. Y están llenas las iglesias. Pero la gente sigue en sus delitos y pecados, no han muerto a esa vieja naturaleza, y no han muerto a esas creencias. Reconocer a Jesús como Señor y Dios es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo, es obedecer al Señor, es someterse al Señor. Solo Cristo salva. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesucristo. Jesucristo es el Verbo encarnado, el Cordero de Dios, el Mesías. En Él está toda la plenitud de la deidad, y Él es nuestro pastor, cabeza del ángulo en el templo espiritual y cabeza de la iglesia, Jesucristo. Si escuchas la voz del buen pastor,
síguele, sigue a Cristo, sigue a Cristo. La obra de redención y del perdón de los pecados en Cristo Jesús. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, duraron 400 años en Egipto como esclavos, sufrieron mucho. Dios mandó al libertador en Moisés. Y Moisés, siendo de la realeza, siendo un hombre de la clase super elevada, vivía en la casa real, hijo de la hija del emperador adoptado. Ustedes conocen la historia de Moisés. Él escuchó la voz de Dios y abandonó toda esa vida y se fue al desierto. El Señor lo usó para sacar al pueblo de Israel. Los libertó de manera prodigiosa, hubo muchos milagros, todos lo conocemos. Pero sucedió algo en el desierto, cuando empezaron a murmurar de Dios y a quejarse porque tuvieron sed, empezaron a quejarse, empezaron a dudar de la promesa de Dios. Entonces el Señor, porque Dios es un Dios sabio y todopoderoso, disciplina a sus hijos. Él disciplina, Él muchas veces, si no entendemos y somos llamados, el Señor, en su soberanía, nos manda castigos. En su soberanía, a su manera Él, a su manera de Dios. Pero vienen castigos, vienen quebrantos muy fuertes, a veces muy dolorosos. Tenemos que tener, ese es el principio de la sabiduría, tener temor de Dios también, tener reverencia a Dios, respetar al Señor. Pues ellos no entendieron y empezaron a murmurar y quejarse de Dios. Y el Señor les mandó, les soltó unas serpientes en el desierto y empezaron a morder a varios. Y pues empezaron a morir, caer muertos ahí. Había, pues, gran cantidad de serpientes. Entonces Moisés fue y clamó al Señor otra vez a interceder por el pueblo. Y le dijo: Señor, pues se están muriendo, ¿qué hacemos? El Señor le dijo: haz una serpiente de bronce y levántala en lo alto para que todos los que la miren sean sanados. Ese va a ser el antídoto. Porque ahora ve la serpiente. Jesús dice en este diálogo que tiene con Nicodemo, en el 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor Jesucristo, en ese signo de Dios, en esa soberanía, también es levantado. Y ahora nosotros lo podemos ver colgado en un madero, muerto en la cruz por nosotros. Esa persona que debería estar colgada en ese madero, en ese cruz, sería yo. Sería cualquiera de nosotros. Y podemos ver cómo Él fue colgado como un maldito, como un malhechor, como un vil pecador por nosotros. Así tenemos que verlo a Cristo en la cruz, para recordar que por Él somos salvos, que por Él somos perdonados, por Cristo nosotros. Tenemos que volver a verlo, observar y no olvidar que somos perdonados por Él, por ese sacrificio, y que el sacrificio lo hizo Él. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de su presencia, dándole gracias, honrándole. Debemos mirar a Jesús como los israelitas miraron a la serpiente en el desierto. Jesucristo asume nuestra pecaminosidad y se entrega en el sacrificio vivo necesario para expiar nuestras almas, nuestras faltas y nuestra maldad. Él murió como un maldito y fue expuesto, colgado en un madero, para que nosotros miremos a Él siempre, que Él murió por nuestros pecados. Nosotros estábamos envenenados por el pecado y Él nos dio el antídoto del perdón y nos hizo renacer de una simiente incorruptible para la vida eterna. Por sus llagas fuimos sanados y ahora vivimos como hijos suyos y tenemos su Santo Espíritu. Fuimos adoptados, hermanos. El justo por la fe vivirá. Debemos de creer en Él. El que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado.
Este mensaje es poder de Dios para salvación, hermanos. Es evangelio puro. Mira a Jesús, el único poderoso para darte vida y perdón. Jesucristo. Somos salvos por gracia. Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo de nuevo nos habla de la misericordia de Dios para salvación, de la justificación por fe y nada más. Humildad y amor de nuestro Señor Jesucristo, compasión por los perdidos, anuncia el Señor las buenas nuevas de salvación. El plan divino está aquí, en Cristo, a nuestro alcance. La promesa se cumple en Cristo, el regalo para la salvación. Leamos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 23. Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal o fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Y el 9, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hermanas, nosotros somos llamados, somos rescatados, somos comprados con la sangre de Cristo Jesús, para anunciar también a otros las buenas nuevas de salvación. La iglesia, tenemos esa gran comisión, entre otras comisiones, para orar, para interceder. Somos embajadores, dice la palabra de Dios. La iglesia es una embajada donde tenemos que presentar trabajo nosotros como embajadores del reino de Dios. Tenemos que contribuir también en el trabajo que Jesucristo empezó. El Señor oye las oraciones de su pueblo. El Señor nos lavó, nos limpió para que andemos en esa nueva vida. El Señor nos oye. ¿Por qué no aprovechar que tenemos ese contacto directo con Dios a través de nuestro Señor Cristo? Ese regalo de la salvación para trabajar para Él, para instruir a nuevos ciudadanos en el reino y como miembros de la iglesia. ¿A quién va a usar Dios en este mundo? ¿A quién le va a servir? Su iglesia. El Señor nos sigue usando. El Señor nos lleve por buen camino. ¿Qué es ese? El arrepentimiento para buenas obras. Sabemos que la salvación no es por obras, pero tenemos una gran responsabilidad, que es servir a nuestro Señor, a Dios. Bueno, conclusión: ¿Nicodemo nació de nuevo? ¿Sí o no? Podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo en Nicodemo. Nicodemo fue sensible al llamado de Dios.
fue, se arriesgó, se acercó, por curiosidad, por interés, o por el llamamiento eficaz que hace Dios a cada uno de nosotros. Pero Nicodemo tuvo revelación directa por el protagonista principal en la historia del cristianismo, nuestro Señor Jesucristo, el mejor evangelista de todos, Cristo. Nicodemo no se equivocó de haber ido a Jesús de noche, de obedecer al llamado de su maestro y Señor, de defender su discurso ante su pueblo. Hay una parte de las Escrituras donde habla de cómo Nicodemo intercede a favor de Jesucristo. Y cómo Nicodemo, cuando Jesucristo fue crucificado, se acercó con otro hombre apoderado, un principal, también un hombre rico, José de Arimatea, y van con Poncio Pilato, el representante del emperador romano de Jerusalén, y piden el cuerpo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo. Y Nicodemo invierte en aloes para preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para embalsamarlo. José de Arimatea pone la sepultura, pone el sepulcro, que era de la familia de él. Estamos hablando que ellos le dieron una sepultura a Jesucristo como un verdadero Mesías, como un rey. Lo prepararon el cuerpo, Nicodemo lo dejó bien preparado. Y ahí vemos la obra también de Dios que hizo en él. Nicodemo empezó a servir ya en la iglesia. Nicodemo empezó a trabajar para el Señor. Nicodemo preparó el cuerpo de Cristo para cuando nuestro Señor Jesucristo fuera resucitado o resucitada, estuviera presentable. Los mismos apóstoles no lo reconocieron después de la golpiza que le pegaron. Nicodemo lo preparó. Nicodemo, ya vemos ahí su labor, su trabajo. Según la historia y la tradición humana que narra el cronista oficial de la Jerusalén de aquel tiempo, Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un escritor, periodista, cronista de la ciudad, al servicio del Estado romano, pero judío él. Narra que Nicodemo murió martirizado junto con los apóstoles. Y también narra una vicisitud, una de sus hijas buscando qué comer en las mermas de un basurero. Y un fariseo le preguntó qué estaba haciendo aquí. Le platicó la historia de su padre. El fariseo se fue, se apartó de ella. Pero ellos muestran que creyeron en el Señor, en Jesucristo como el Señor, a costa de lo que fuera, a costa de todo, a costa de ir en contracorriente, a costa de ir en contra de las escuelas humanistas de aquel entonces, que ya eran importantes. Flavio Josefo, un cronista importante, dejó libros sobre las guerrillas que hubo en Jerusalén cuando los romanos invadieron, duraron años peleando, y él muestra a este Nicodemo, ya un hombre convertido a Cristo. Le damos gracias a Dios por este mensaje. Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, compartir tu verdad, Señor. Gracias, Señor. Te pido, abras el corazón, los ojos, los oídos de los oyentes, para que te reconozcan como el único Señor y Salvador, el que nos libra de toda esta corriente mundana en la que vivimos, que nos libra de la vanidad y que nos promete la vida eterna. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque nos ayudas con tu Espíritu Santo todo el tiempo a caminar como a ti te agrada. Gracias por tu presencia. Te pido, pues, por aquellos que han de ser salvos, que seas tú con ellos, que los libres de todo mal, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor.